En este programa he viajado por México para descubrir los nuevos caminos que ha tomado nuestro país, nuestra gente. Pero no dejo de tener presente lo que nos permitió llegar aquí. Hace 500 años llegaron a estas tierras naves españolas que transformaron, sin duda alguna, nuestra historia. Hoy conversaré con Roberto Junco, subdirector de Arqueología Subacuática del Instituto Nacional de Antropología e Historia, sobre un proyecto de investigación y descubrimiento de lo que pudieran ser los restos de las naves de Cortés. Roberto, hace 500 años volvieron a avistarse una especie de casas flotantes, o al menos así le informaron a Moctezuma, por el rumbo del oriente, que pues imprimieron un gran temor en el emperador, en el rey mexica, porque se cumplía la profecía de que llegaban por el oriente el regreso de Quetzalcóatl, ¿no? Y empezaban las cosas ominosas que iban a ocurrirle a estas tierras, ¿no? Y justo ahora, 500 años después, ustedes tuvieron la aventura de encontrarse vestigios de esas casas flotantes. Bueno, hasta ahorita la intención es localizar estas casas flotantes, ¿no? Estos barcos que vinieron con Cortés son barcos muy importantes para la arqueología náutica marítima, para la arqueología subacuática, porque son naves muy antiguas en este proceso de descubrimiento y de conquista del continente americano. Algunas de estas naves probablemente se remontan al siglo XV, que fueron construidas a finales de 1490, casi contemporáneas con la gesta del almirante Colón. Claro. Habían pasado 20 y pico de años de que Colón había descubierto el Nuevo Mundo y ya teníamos para 1519 la expedición de Hernández de Córdoba, la de Grijalva y la de Cortés, que finalmente, bueno, pues llega a este punto de la Villa Rica. Y pues que es donde comienza toda la gran epopeya mexicana, nuestro origen, lo comentábamos hace un momento, ¿no? De donde venimos, es un momento importantísimo en la historia mundial, un momento importantísimo en la historia de México, y bueno, pues conocer estas naves, encontrar estas naves nos va a permitir, por un lado, conocer más sobre esta tecnología, porque no hay muchos ejemplos en el mundo, sería verdaderamente muy interesante encontrarlas. Y dos, pues poner en la mesa un poco otra vez todo este tema, todo este momento para que los mexicanos pues reflexionemos un poco en torno a ello. ¿Tenemos alguna idea de qué naves estamos hablando? Porque Colón traía 2 carabelas y una nao, al parecer, ¿no? Es correcto, sí. 2 naves distintas con una nao, la capitana de la Santa María era distinta. Era algo, podemos presumir lo que se hundió, se le dio al través, al rato me platicas de eso. Sí, claro. De lo que hay ahí, ¿qué tipo de embarcaciones eran? Sí. Pues estas naves que seguramente también participaron de estas expediciones previas, toda esta marinería, muchos de estos soldados que estuvieron con Hernández de Córdoba, estuvieron con Grijalva y luego con Cortés, ¿no? Entonces una experiencia que se va acumulando en todo ese reconocimiento del Golfo de México. Estas naves, pues habría carabelas, habría naos, por supuesto, y algunas naves de menor porte, ¿no? O sea, son naves muy pequeñas realmente. En cosa de 100 años vamos a ver un salto cuántico en las dimensiones de estos navíos. Es por eso que es tan importante conocer un poquito más de cómo fueron construidas. Muy probablemente la mayoría fueron construidas en el Viejo Mundo. Entonces conocerlas un poquito más nos va a abrir muchas preguntas. Estuve en las dársenas de Barcelona hace muchos años y allá hay una réplica de las naves de Colón. Subí a la réplica de la Santa María y el tamaño tan estrecho, los espacios tan reducidos, que tú decías, en estas cáscaras de nuez viajaron con caballos, con impedimenta, con cargamento, con todo, y estuvieron en alta mar, pues a la deriva, incluso mucho tiempo, ¿no? Sí, no son las embarcaciones que ahora conocemos, ¿no? Eran, pues, digámoslo hasta cierto punto, muy rudimentarias, ¿no? Absolutamente. Porque ese salto cuántico del que tú hablas, Roberto, pues también es un salto cualitativo, ¿no? Sí. La navegación en aquellos tiempos no era una cuestión ni mucho menos placentera, ¿no? No, para nada placentera. Sin embargo, eran grandes marineros y muy rápido, verdaderamente muy rápido, en estas 3 expediciones que mencionábamos, lograron conocer en gran medida el funcionamiento del Golfo de México. Es decir, eran verdaderamente muy sabios a la hora de leer los vientos, de leer la mar, de encontrar puntos para anclar, lo cual es parte de nuestro proyecto, ¿no? Es localizar precisamente esta área, estos puntos donde ellos hubieran podido anclar las naves
para darlas al través. Claro. Que lo que mencionabas, dar al través, pues si uno se mete a uno de estos diccionarios del siglo XVI, XVII, es muy clara la definición, es hundir. Entonces estamos muy seguros, a pesar de estas otras propuestas que se mencionaron, de que si Cortés quemó las naves, que si las deshizo en la playa para llevarse todos estos bastimentos y luego construir otros barcos más adelante, etcétera, pues en realidad no, en realidad este evento corresponde a una lógica marinera de la época, corresponde a una intención de neutralizar verdaderamente la posibilidad de que sus hombres regresen a Cuba. Sí. Y en ese sentido, pues es que hunde los barcos, es la manera más eficaz de verdaderamente borrar cualquier posibilidad. A orillas del mar, en la costa de Veracruz, en un lugar conocido como la Villa Rica, o bueno, un nombre que le puso el propio Cortés, fundó en un ardid político el primer ayuntamiento que le concedía permiso para continuar la exploración de México. Como consecuencia, y para evitar rebeliones, Hernán Cortés decide, se dice, quemar las naves, pero la verdad, lo que ocurrió es que les dio al través. ¿Por qué? Porque no hay evidencia real de este hecho. Las quemó, las desmanteló, pero sin duda alguna hay restos de ellas en esta zona ribereña y su descubrimiento podría proporcionar más información y claridad como datos de evidencia histórica. Y hay dos emplazamientos, Roberto, y si no es cierto, corrígeme. El que es ribereño, no recuerdo el nombre del río en este momento, que incluso dicen que ahí hay unas ceibas centenarias donde ató las naves Cortés. Y la parte de la fundación propiamente tal que fue en la playa. Dos villas ricas de la Veracruz, una tercera si añadimos el puerto, claro, por supuesto, fundado tiempo después. Y después de este ardid político de Cortés, de fundar un ayuntamiento, ¿no? Dicho sea de paso, el primero en el continente, ¿no? Una unidad política, la primera del continente. No es cosa menor. No, no es cosa menor. Y se tienen pistas ustedes en el proyecto que estás ahorita metido, Roberto, con ese conocimiento que se sabe de dónde fondeaban, más o menos por dónde debieron de haber llegado, como para tener una pista de lo que andan buscando. Sí, pues en realidad la génesis un poco del proyecto es, por un lado, el doctor Chris Horrell, que una gran pasión por el tema, ¿no? Una ilusión de muchos años por hacer este proyecto. Y por mi parte, viendo las fotografías de la expedición de Del Paso Troncoso, 1891, ahí en Zempoala, tiene la visión, tiene la idea de meter buzos con escafandras para buscar los barcos de Cortés. Entonces, un historiador del calibre de Del Paso y Troncoso, que va y busca los barcos en esta zona de la Villa Rica, nos dio la pauta un poco para poner en esa área la búsqueda de los barcos. Ya habíamos participado en años anteriores en una búsqueda de los barcos en la playa de Chachalacas, que es un poquito al sur de la Villa Rica, más o menos la desembocadura de la Antigua que estabas mencionando ahorita. Pero bueno, eran restos realmente del siglo XIX. La idea siempre fue que en la Villa Rica era el lugar donde había fondeado Cortés los barcos, porque existe una gran piedra que protege la zona, que crea unas condiciones óptimas para anclar barcos y protegerlos del viento norte. La Villa Rica dura 4 o 5 años realmente como un emplazamiento, ¿no? Ahí se dio el primer acto notarial, ¿no? Es la primera fundación. Es un lugar que verdaderamente merece ser visitado por todo mundo, conocer esas ruinas preciosas de la Villa Rica y las ruinas prehispánicas que se encuentran en la zona, que son exquisitas, ¿no? Quiahuistlán, arriba de un cerro, una vista preciosa. Posteriormente se mueve al río de la Antigua, digamos que las operaciones ya de navegación, ahí el río es el que protege las naves, y conforme los tonelajes de los buques empiezan a crecer, la barra del río se empieza a quedar ya pues, un poco corta, y entonces es que mueven a San Juan de Ulúa, y dura bastantes años en la Antigua, unos 50 años dura como puerto, pero ya después San Juan de Ulúa prevalece como el puerto de entrada de todas estas mercancías, de toda esta gente a la Nueva España. La búsqueda integra a un grupo de arqueólogos subacuáticos, historiadores físicos e ingenieros que con ayuda de magnetómetros buscan bajo el sedimento marino rastros de aquellas embarcaciones.
Los hallazgos realizados permiten plantear más temporadas de expediciones. Los proyectos de rescate arqueológico son planeados a largo plazo, pues una parte es la temporada de campo y otra muy importante se realiza en gabinetes y en laboratorio, estudiando, investigando, en fin, haciendo todo lo necesario para esclarecer este punto de nuestra historia. ¿Y qué le falta al proyecto? ¿En qué etapa van y a dónde esperan llegar? Estamos en una etapa muy preliminar, todavía estamos revisando fuentes históricas, cartográficas, estamos revisando pues, la información arqueológica recopilada hasta el momento. Falta mucho campo, falta bucear muchísimas de estas anomalías que ya tenemos identificadas con esta metodología que hemos estado utilizando, una tecnología impresionante, verdaderamente, y bueno, pues salir mucho a campo, a estar verdaderamente buscando. Y el próximo año pues estaremos allí. Este año el INAH celebra 80 años de su creación, celebra 500 años de la llegada de la cultura española al territorio nacional, y bueno, pues ha sido verdaderamente muy bonito estar en campo justo cuando se estaban cumpliendo los 500 años del hundimiento de estas naves, ¿no? Tu trabajo es envidiable, mi querido Roberto, y particularmente esta etapa. No, bueno, por ahí nos vamos a echar una buceada a nuestro origen. Con mucho gusto. Ahí con sí mucho que gusto. Al vientre donde se gestó la nación mexicana, ¿no? Tocar la historia. Como es ahora. Sí. Roberto, te envidio. No, hombre. Te agradezco. No, hombre, a tus Aunque órdenes. Por ahí te voy a caer un día, ya verás. Pero con mucho gusto, estás muy invitado y vas a ver qué padre, verdaderamente está muy interesante. Muchas gracias, Roberto. Ahí gracias. Estaremos. Me despido de Roberto esperando integrarme a su siguiente expedición, que sin duda alguna seguirá aportando información valiosa para la historia de este nuevo México.